Eh, Queridos estudiantes, aquí tenemos el desarrollo de la unidad 3 con el título Lógicas metodológicas para la educación inclusiva. Repensando la educación inclusiva más allá de la integración. Se propone este logro a través de dos aspectos esenciales. Primero, el conocimiento y el contexto sociocultural, para que podamos tener una educación inclusiva. La educación inclusiva demanda un marco teórico dinámico que sustente su implementación, reconoce sus aportes, vacíos y contradicciones, es clave. La construcción del conocimiento va a estar relacionado con ese eh, especie de andamio que es el marco teórico. Sustenta eh, lo que, lo que necesitamos para poder eh, hablar de una educación inclusiva. El contexto sociocultural es fundamental. Considerar el contexto sociocultural en el que se desarrolla el aprendizaje. Cada estudiante es único con necesidades específicas. Cuando hablamos de contexto sociocultural, podemos referirnos a muchos aspectos, ¿verdad? La procedencia de las personas. Por ejemplo, si vamos a tener estudiantes que son de entornos urbanos, van a tener una forma de comportarse, ¿verdad? De forma sociocultural. Pero si tenemos personas de las áreas rurales, del campo, tenemos un nivel distinto sociocultural. No es de discriminación como tal, sino que hay que comprender ese aspecto de la inclusividad en la educación, dependiendo de dónde provenga, ¿verdad? El contexto sociocultural de las personas. El rol del docente, guía y facilitador del aprendizaje. Que en los videos anteriores hemos podido hablar de eso, de cómo el docente cambia a ser más un guía que un presentador magistral, ¿verdad? Cuatro aspectos importantes: motivación, bienestar emocional, diversidad de estilos de aprendizaje, inclusión y diversidad. Por ejemplo, la motivación. El docente debe ser un guía que motiva al estudiante, fomentando su curiosidad y pasión por el aprendizaje. Partimos de esa parte de la curiosidad que tenemos todos los seres humanos, pero debe ser estimulada por el docente. Eh, Y el tener ese tipo de curiosidad nos permite acceder al conocimiento, nos permite saber, nos permite obtener esas ansias del aprendizaje. Pero hay que despertar la chispa de la curiosidad. Bienestar emocional, dice, crear un ambiente de aprendizaje positivo que promueva el bienestar emocional de todos los estudiantes es fundamental. Eh, Aprendizaje positivo, ¿verdad? Teniendo mucho cuidado con el aspecto de el manejo de la clase, en ese sentido, que las personas emocionalmente se sientan eh, cómodos, que puedan desempeñarse, que puedan participar. Es muy importante. Diversidad de estilos de aprendizaje, reconocer y valorar las diferencias en los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Es una parte eh, un poco más individualizada, ¿verdad? Que el docente debe tener muy clara en ese sentido, que nos va a permitir conocer la diversidad de los estilos de aprendizaje, mi nivel de exploración, mi nivel diagnóstico, que yo lo que forme parte de mi práctica docente, ¿no? Eso también se logra con lo que es en unión al aspecto emocional, ¿verdad? Inclusión y diversidad, superar el paradigma de la integración y avanzar hacia el modelo educativo que valoriza de la diversidad. Es potenciar las diferencias. Antes hablábamos de integrar y hay un cambio en ese, se da un paso. En el aspecto solamente de la integración, el estudiante forma parte del grupo. En el aspecto de exaltar esa diversidad es ver las diferencias y que las diferencias sean potenciadoras, ¿verdad?
La visión paradigmática me permite a mí establecer unas diferencias inalcanzables. La visión de integración y unión, entonces me permite a mí que esas diferencias sean el motivo de unión. Es importante que tengamos un lenguaje inclusivo y el sujeto de aprendizaje. El lenguaje inclusivo se debe utilizar un lenguaje que no discrimine ni margine a ningún estudiante y reconocer la individualidad de cada uno. El lenguaje es nuestra forma de expresión. Tenemos que tener claro también que el lenguaje no solamente se refiere al aspecto eh, eh, de nuestra voz, también tenemos lo que son los gestos, eh, la gesticulación visual es muy importante y puede mandar mensajes de discriminación. Es muy importante tener en ese aspecto. El sujeto de aprendizaje pensar al estudiante como sujeto de aprendizaje, con sus propias necesidades, deseos y potencialidades. Aquí tenemos la comparación o dicotomía entre sujeto y objeto. El estudiante eh, se debe de ver como sujeto del aprendizaje. El aprendizaje va hacia él es el parte de ese proceso. La labor del docente es que él descubra esos aspectos y autoexamen. Eh, Necesidades, deseos y potencialidades, ¿verdad? ¿Quién las va a descubrir? El mismo estudiante. El profesor debe de guiar el proceso hacia ese logro. La escuela plural, un modelo educativo inclusivo. Para lograr ese aspecto, se debe tener en cuenta el reconocimiento de la diversidad, aulas inclusivas, modelo educativo interaccionista, sujetos con constante construcción, ¿verdad? Por ejemplo, el reconocimiento de la diversidad. La diversidad es un enriquecimiento del proceso educativo y se manifiesta en las diferentes características de los estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo voy a reconocer el proceso de la diversidad? Cuando el estudiante se enriquece con el proceso y esas diferencias se convierten en características de los estudiantes que lo hacen desarrollar habilidades. Las aulas inclusivas son espacios educativos donde los estudiantes, independientemente de sus características, son bienvenidos y apoyados eh, en ese sentido, ¿verdad? Aulas inclusivas. Los modelos educativos interaccionistas. El aprendizaje es un proceso de construcción social en el que los estudiantes interactúan entre sí y con el docente. Ese aspecto de la interacción es determinante porque también recordemos que no solamente el docente es el encargado de enseñar, eh, también tiene que enseñar a aprender. Y en ese enseñar a aprender también debe de ser consciente de que él va a aprender también. Cuando nos dedicamos a aprender algo eh, y queremos que las otras personas también lo aprendan, nos esforzamos más. ¿Ya? Modelo es sujeto en constante construcción. El estudiante es un ser en constante desarrollo, capaz de modificar sus estructuras cognitivas y emocionales. Eh, en este sentido, el concepto del estudiante en construcción es determinante. Las habilidades, herramientas, motivaciones que él obtenga cada vez van a ir formando y van modificando, ¿verdad? Las estructuras cognitivas y emocionales. O sea que va a tener una ganancia el estudiante en este sentido con su constante construcción. Muy importante. La diversidad curricular eh, debe de atender las individualidades, ¿verdad? ¿Cómo va a realizar ese proceso? A través de las siguientes acciones, ¿verdad? Superar la homogeneización y reconocer que cada uno aprende a su propio ritmo y de manera diferente. Eh, Esa parte de convertir la clase en una sola masa que se comporte de la misma forma es algo ideal y que no es adecuado, ¿verdad? La diversidad va a imperar. Eh, y por eso se habla de una superación de esa etapa anterior. Atención a la diversidad de necesidades,
La escuela inclusiva entiende los problemas de aprendizaje como problemas de enseñanza. Este aspecto interesante, problemas de aprendizaje como problemas de enseñanza. Tenemos problemas de aprendizaje en los estudiantes, pero un correcto método de enseñanza hubiera podido prevenir o puede llevar a que el estudiante supere su problema de aprendizaje, ¿verdad? Eh, entonces, eso lo debe proporcionar la escuela y el docente en este caso. Diversidad curricular, oferta educativa variada que atienda tanto a las características heterogéneas como a los elementos comunes. Agrupamientos heterogéneos y dinámicos, interacción entre estudiantes de diferentes niveles y características. Personalización del aprendizaje, oferta de aprendizaje diseñada a su medida, realizando ajustes puntuales. Esta parte de la personalización del aprendizaje es un reto, porque si hablamos de grupos de estudiantes reducidos a un, no voy a decir una cantidad, pero reducidos es mucho más fácil. Si hablamos de grupos numerosos, la personalización va a exigir un grado de rigurosidad de parte del docente, pero que es importante en los logros que queremos de una diversidad curricular. Diseños universales, currículos y estrategias de enseñanza que consideren la diversidad de necesidades desde el inicio. O sea, desde el inicio de lo que voy a trabajar, de mi proyecto eh, curricular, didáctico, la diversidad debe de estar, el diseño debe de ser universal, no esperar a que en una etapa vaya a incluir, sino que en todos los elementos y partes de lo que es el desarrollo de la clase voy a incluir entonces al estudiante, ¿verdad? Pedagogía de la diversidad. Reconocer y valorar la diversidad respondiendo a las necesidades de cada estudiante. Evaluación diversificada, dice. Instancias de evaluación variadas y adaptadas a los objetivos, contenidos, procesos y producción de cada estudiante. A ver, tenemos aquí el diseño universal para el aprendizaje, una educación flexible y equitativa. Se basa en tres eh, aspectos o tres áreas primordiales. La primera es la representación y consiste en ofrecer la información en múltiples formatos para que todos los estudiantes puedan acceder a ella. En ese sentido, eh, tenemos una oferta, pero que es accesible a todos, ¿verdad? Tenemos la acción y expresión. Dice, es brindar opciones para que los estudiantes interactúen con el material y demuestren su aprendizaje. Acciones, el estudiante debe de accionar, debe de trabajar, debe de obtener esos materiales y después demostrar su aprendizaje. Pero es importante que esa oportunidad se le debe de brindar al estudiante. ¿Verdad? Debe de estar en el diseño, debe estar esa inmersa, esa participación del estudiante. No que quede a la libre interpretación del mismo, sino que debe de ir guiado, ¿verdad? Y la participación, motivar a los estudiantes a través de estrategias como la elección de actividades, la relevancia de los contenidos y un ambiente de aprendizaje positivo. Participación del estudiante, pero esa participación debe de ir incluida de una motivación. Eh, no es cuestión de que es solamente una obligación. El estudiante sí tiene responsabilidades, pero también se le debe de motivar como ser humano con sus diferencias y habilidades necesita de la motivación. ¿Ah? Justicia curricular, barreras y promover la equidad, dice. Eh, la justicia curricular, ¿cómo la voy a lograr? A través de los siguientes pasos. Replanteamiento del currículum, eh, un tema que es importante, eh, deben ser más actualizados los currículos a los que tenemos acceso para los estudiantes.
Dice, currículo común y universal que garantice el acceso a los saberes mínimos para todos los estudiantes. Y en este concepto de saberes mínimos es interesante porque siempre pensamos en la cantidad de saberes que debe tener el estudiante, pero si hablamos de saberes mínimos nos referimos a una especie de eh, recursos que el estudiante como mínimo debe de saber, y es importante, ¿verdad? Que eso quede planteado en el currículo, no presumirlo. Enfoque en la justicia social, abordar las desigualdades y la inequidad existente en la sociedad. O sea, que el currículum no esté alejado de lo que es el contexto social, que no sea utópico en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de que no sea alejado de lo que se está viviendo. Pedagogía crítica, dice, estrategias pedagógicas que promuevan el pensamiento crítico, la reflexión y la participación activa, en este sentido. Y ser crítico y reflexivo requiere de un esfuerzo personal, requiere de someter a la crítica ese conocimiento, no darlo por hecho, sino criticarlo. Y cuando tengo esas herramientas desarrolladas, entonces participar de forma activa. Todo eso unido a la oportunidad que debe estar eso. Evaluación formativa. La evaluación debe ser un proceso que mejore el aprendizaje, no un instrumento de control o sanción. Muy interesante porque el aspecto formativo de la evaluación muchas veces no se le da ese valor. Se espera esforzarse, tanto el estudiante como el mismo docente también, en lo que es la obtención de la parte sumativa, la que tiene el aspecto, pero la evaluación en su aspecto formativo tiene un gran valor, porque la palabra dice, va a formar el estudiante para que que pueda dar ese siguiente paso, ¿verdad? Hacia los otros tipos de evaluación. Énfasis en el desarrollo de las habilidades, desarrollar las habilidades relevantes para la vida y el trabajo del siglo XXI. Dice, igualdad de oportunidades. Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Reconocimiento de la diversidad. Reconocer y valorar diversidad de culturas, experiencias, perspectivas de los estudiantes. Empoderamiento de los estudiantes. Los estudiantes deben ser partícipes activos en el diseño y desarrollo de su propia aprendizaje. La escuela como espacio alternativo cultural. Se basa en tres aspectos importantes, eh, con lo que es el derecho al conocimiento, la diversidad enriquecedora y la transmisión del patrimonio social y cultural. El derecho al conocimiento dice garantizar el derecho al conocimiento para todos los alumnos sin importar su condición social, económica o familiar. Ya por participar, por ser un alumno ya tiene derecho a el acceso al conocimiento. Eh, la diversidad enriquecedora, dice, la diversidad del alumno es valorada como un intercambio enriquecedor. Esa diversidad que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Hace al estudiante eh, que tenga herramientas que pueden ser distintas, ¿verdad? Y que le permiten un valor superior en este caso. Pero la escuela es la encargada de que eso se dé así, que debe de monitorear eso. Transmisión del patrimonio social y cultural. La escuela es un espacio esencial para la vida infantil y adolescente, transmitiendo el patrimonio social y cultural. En ese sentido, el patrimonio es lo que forma parte de nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos socialmente y culturalmente, la escuela debe de brindar ese espacio. Eh, y el concepto de transmisión, ¿verdad? No solamente que quede como un espacio cerrado en el que se convive, sino que él va a transmitir a la comunidad. Los estudiantes vienen de una comunidad, llegan a la escuela y dentro de la escuela tenemos una comunidad que proyecta hacia la comunidad. Es muy importante esa dinámica de relación. Muchas gracias.